Ya estás en tu devocional, Palabra Fiel. Disfruta tu tiempo con Dios y que seas bendecido. Dios te bendiga grandemente, esperando que tengas un excelente día y que la gracia y la misericordia de Dios esté sobre ti, sobre toda tu familia. Estamos comenzando ya nuestro pequeño devocional de Palabra Fiel en este día, esperando que sea de grande bendición para ti. Y quiero invitarte que me acompañes en esta pequeña lectura, Segundo de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7. Segundo de Reyes 4, del 1 al 7. El aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Qué interesante es saber que cada uno de nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, vamos a pasar momentos de necesidades. Vamos a pasar momentos donde nuestra fe, donde tu fe será probada. Encontramos aquí que en los días de Elías y de Eliseo en Israel, los principales profetas de Dios y los hijos en la fe de los profetas eran llamados siervos de Dios. Y uno de los hijos de la fe de los profetas murió con una deuda, y el acreedor venía a cobrarle a la viuda. Él buscaba vender sus 2 hijos para hacerlos esclavos y así pagar la deuda. Entonces era la forma que se usaba en aquel tiempo. Pero miramos cómo Dios escuchó la oración de esta pobre viuda, de esta mujer, ¿verdad? Que nos enseña una gran lección aquí, de cómo ella clamó a Dios a través de el profeta, buscando a Dios a través del profeta de Dios, a través del siervo de Dios, y el Señor escuchó esa oración. Es una bendición para nuestras vidas que podemos nosotros notar, lo que podemos aprender de este pequeño pasaje. Una de las cosas que podemos aprender de este pasaje que acabamos de leer es que Dios siempre abre un camino cuando sus hijos están en problemas, en alguna situación difícil. Todos nosotros vamos a pasar por momentos difíciles, por problemas, pero debemos confiar que Dios siempre abrirá un camino. Como dice su palabra, Él hace sendas donde no hay, y llena los estanques, y como vemos aquí, Él llena las vasijas de aceite. Dios siempre abre un camino para sus hijos cuando están en problemas. Así que ahora aquí en Israel, este hijo de la fe de los profetas muriendo con una deuda. La viuda tenía su corazón preocupado, como cualquiera de nosotros, como cualquier mujer que queda viuda con sus hijos podría sentirse. Sin embargo, vemos a esta mujer en medio de su desesperación,
Pero en medio de todo eso, ella eligió la mejor forma de buscar una solución. Ella no se fue al mundo, ella no buscó otro medio sino a Dios. Ella sabía que buscando ayuda con el siervo de Dios, con el profeta Eliseo, ella podía tener respuesta. Y miramos cómo ella le dice: tu siervo, mi esposo, ha muerto. Él ha sido fiel, él ha sido siervo de Dios. Le dice: tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Tú sabes cómo mi esposo fue fiel. Y por supuesto, ella sabía que Dios no se olvidaba de la fidelidad de su esposo. Qué importante es, hermanos, ser fieles, porque no sabemos cuándo vamos a necesitar que Dios recompense esa fidelidad, aunque no lo hacemos para que Dios nos dé algo, sino lo hacemos por agradecimiento cuando somos fieles. Pero indudablemente tenemos un Dios que no es deudor de nadie, un Dios justo, un Dios que paga y paga bien y que recompensa en gran manera. Y muchas de las veces, en los momentos más difíciles, en los momentos que más necesitamos la ayuda, viene esa recompensa, viene esa ayuda de Dios por haber sido fiel. Nota que ese hombre fue un hombre fiel, fue un hombre siervo de Dios y era temeroso de Dios. Así que la bendición de Dios estaba ahí. Como cualquier hombre, como cualquier persona, tenía tal vez alguna deuda por ahí que pagar, pero qué bueno que podemos tener nosotros a nuestro Dios que nos ayuda. Entonces, el problema que tenía esta mujer es que tenía una gran deuda, ahora era viuda y no sabía qué hacer. No sabemos qué edad tenían sus hijos, no sabemos exactamente si eran pequeños, si eran jóvenes, pero vemos a esta mujer en medio de la desesperación clamar a Dios, buscar una ayuda por medio de las cosas que Dios provee. ¿Qué haces tú cuando estás desesperado, cuando estás en un problema? ¿Cuál es la senda, cuál es el camino que tú buscas? Sí. Gracias a Dios que siempre provee para nuestras necesidades. Dios provee para sus hijos, para aquellos que creen en Él. Sí. ¿Quién más podía necesitar ayuda en estos tiempos? En aquellos tiempos. Sí. Vemos que ella pues no tenía negocios, tal vez no estaba trabajando, no era maestra, no era secretaria, no era alguien que podía tener en ese tiempo algún trabajo, tal vez como alguno de ustedes. Sí, tenía que cuidar a sus hijos, tenía que ser mamá, tenía que atender su casa, como muchos de ustedes, como todos ustedes, hablando de, por ejemplo, hermanas, ¿verdad?, que han buscado salir adelante. Y ese mensaje lo estoy compartiendo porque quiero que sepan, hermanos, que Dios está con nosotros, que Dios está con usted. Usted trabaja, usted participa, usted ayuda a su esposo, usted busca suplir las necesidades de sus hijos. Y cuando usted se sienta en aprietos, no olvide que Dios está de su lado, que Dios está con usted. Ella vino a Dios a través del profeta, que Dios le mostraba una solución. Ella vino al Señor, ¿verdad?, por medio del profeta Eliseo. Recordemos que en medio del problema, Dios, ¿verdad?, quiere que le busquemos primeramente a Él. Dios quiere que tenemos como prioridad buscar al Señor. Tenemos que hacer todo lo necesario para venir al Señor, ¿verdad? Como nos dice su palabra, venid a Jehová, ¿verdad? Venir a Él. ¿Qué otra cosa aprendemos, hermanos, en este pequeño devocional? ¿Qué otra cosa aprendemos? Bueno, pues, ¿qué es lo que tú tienes? Lo que tú tienes bastará para que Dios haga algo. Sí. Así como el profeta le dice: ¿qué haré yo? ¿Y qué tienes en casa?
lo que tengas es suficiente para Dios, ¿verdad? Entonces, en el versículo 2 le dice, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. ¿Qué es lo que tienes tú en casa, hermano? Tal vez tú piensas que todo está perdido, piensas que todo está de alguna forma sin remedio, pero a veces Dios ha permitido que tengamos en casa algo. Por ejemplo, recordamos a Elías, solo le bastó un poco de harina y aceite, ¿verdad? Y Dios no los dejó morir, aquella viuda también con su hijo. Y recordamos allá en 1 Reyes 17 cómo Dios suplió. Vemos también que el Señor, ¿verdad? En el Nuevo Testamento con solo algunos peces, algunos panes, el Señor suplió para más de 5,000 personas. Recordemos también que con Moisés, ¿verdad? Le dijeron, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dijo, una vara. Y el Señor hizo una gran obra a través de lo que Moisés tenía en su mano. Recordamos también a Sansón allá en el libro de los Jueces, que con una quijada de asno mató a 1,000 hombres, ¿verdad? Nosotros no tenemos que caminar bajo las circunstancias, sino bajo la gracia de Dios. Tenemos que caminar bajo la fe, nuestra confianza que tenemos en el Señor. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Tal vez tú estás esperando una gran respuesta y no te has dado cuenta que lo que Dios quiere usar es lo que tú tienes ahí. Tal vez es una vasija vacía, pero hay que pedirle a Dios que la llene, pero hay que tener la vasija. Imagínate, queremos bendición, queremos el aceite, pero Dios dice, aquí lo tengo, pero ¿dónde lo vamos a poner? ¿Dónde lo vamos a hacer? Nosotros también tenemos que poner nuestra parte. Así que nuestro corazón y nuestra vida, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, viene siendo como esa vasija lista, dispuesta para que el Señor la llene. Pero a veces hay corazones que no están dispuestos, hay vidas que no están entregados, que no están preparados para recibir esa bendición, porque es necesario tener esas vasijas listas, disponibles para que Dios haga la gran obra que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios quiere tinajas vacías y Dios quiere bastantes. ¿Dónde están tus tinajas? Tú quieres bendición, pero ¿dónde están tus tinajas? ¿Dónde están tus tinajas? Y dice la palabra de Dios que Eliseo le dice, ¿qué tienes en casa? Ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite, ¿verdad? Y Eliseo le dice, ve, pide más vasijas para que se llenen de aceite. ¿Cómo hizo Dios ese milagro, verdad? ¿Cómo hizo el Señor eso? Dios, así como lo hizo con esa mujer, Dios puede proveer tu necesidad. Tal vez estoy hablando a personas que en este momento miran su refrigerador, su alacena, han batallado, no hay trabajo, están pasando por problemas, están pasando por necesidades y dices, pues un día más que vamos a comer, qué les voy a dar de comer a mis hijos. En este momento estás pensando qué es lo que vas a darles, cómo vas a suplir, cómo vas a dar ese pago de la escuela, yo no sé. Pero hermanos, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, dice el libro de Hebreos. Para mucha gente pues les va a parecer, ¿verdad? Pues algo fuera de lógica, en su lógica de ellos, pero para Dios lo vemos como Él hace, hermanos. Aquí es fe, es fe, para Dios es fe, ¿verdad? Esa mujer viuda tenía que ir afuera, su fe estaba siendo probada para ir afuera a buscar vasijas vacías. A veces es necesario salir a buscar para que Dios haga la obra. ¿Qué miramos también en este pequeño devocional, hermanos? La Biblia nos dice que Él le dijo, pide para ti vasijas prestadas con todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Pon lo suficiente para que Dios ponga lo suficiente en lo que necesitas. Tu corazón, tu fe, tu confianza, tus hijos, tu familia, úsalos. Vemos aquí que la bendición viene y todos están colaborando ahí, ¿verdad? No solamente es esa mujer, sino esos hijos que estaban participando. Y qué bendición. Dios bendice una casa donde todos participan del trabajo para que Dios bendiga esa casa.
casa. Luego le dijo Eliseo: entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Miramos un milagro detrás de la puerta, ahí encerrados, hermanos, orando al Señor, clamando. Yo no sé cómo ellos miraron, cómo se llenaban esas vasijas, pero Dios lo hizo. Lo que pedimos en lo secreto, ¿sí? El milagro detrás de la puerta, lo que pedimos en lo secreto, Dios lo contesta en público. Ve como dice Mateo 6:6. De Jesús se burlaba la gente, pero Él lo sacó para afuera, ¿sí? Como válgame la expresión, ¿verdad? Y resucitó a la niña del principal de la sinagoga. Recuerda, la hija de Jairo, cómo el Señor hizo el milagro. Le dijo a la gente: sálganse y cierren la puerta. Y entró Jairo, la mamá de la niña, y ahí el Señor hizo. Muchas de las veces los milagros, hermanos, van a suceder allí, atrás de la puerta, cerrada la puerta, con tu familia, orando, teniendo lo necesario, ¿verdad? Y cuántas veces nos hace falta nosotros encerrarnos y empezar a clamar, y a veces en tu misma recámara suceden los grandes milagros. Tal vez tú estás esperando un gran milagro de Dios, una gran respuesta de parte de Dios, mas sin embargo lo que nos falta es tal vez confiar. ¿Dónde están tus tinajas? ¿Dónde está tu tiempo? ¿Dónde está tu dedicación para tal vez encerrarte y decir: bueno, vamos a ver qué Dios hace? Y aquí está, Señor, mi familia, mis hijos, mi corazón, mis tinajas. Y necesitamos aceite, la bendición de Dios, ¿verdad? Usted necesita bendición de Dios, necesita que Dios supla una necesidad. Aquí están, confía. Ve con la persona indicada, como lo hizo esta viuda con el siervo de Dios en ese tiempo. Ahora usted tiene y puede ir directamente a Dios, ¿sí? Ya no necesitas a otra persona, puedes ir con Dios en oración, clamar a Él, y Dios va a mostrarte lo que tengas que hacer. El aceite llenó todas las tinajas. Tenemos un Dios que es suficiente, que es vasto, ¿verdad? Que no es un Dios escaso, ¿sí? Dice la palabra que entonces empezó la bendición. La bendición de Dios, dice versículo 5, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y su hijo, y ellos le traían la vasija y ella echaba del aceite. Vasijas y ella echaba el aceite. Dice: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Mientras haya vasijas, hermanos, mientras haya corazones dispuestos, ¿sí? Mientras haya vidas que somos esas vasijas que Dios quiere limpiar para llenar de bendición, mientras haya esas vasijas dispuestas, esos corazones para clamar, para servir, no cesará el aceite. ¿Sí? Vemos aquí que ya no hubo vasijas, ya no hubo aceite. Y a veces nos quejamos: pues Señor, ¿por qué cesó el aceite? ¿Por qué cesó la bendición? ¿Por qué cesó la respuesta? Bueno, y Dios dice: pues ¿dónde están las vasijas? Entonces debemos preparar. ¿Dónde están tus vasijas, hermano, hermana? Prepáralas, ve a buscarlas, porque Dios tiene grandes bendiciones para ti. Este día Dios va a suplir tu necesidad de alguna forma, pero tienes que creer, tienes que confiar y tienes que traer tu vasija. ¿Sí? ¿Dónde Dios va a poner la bendición? Entonces prepara tu vida, prepara tu corazón. Si hay pecado, si hay algo, confiésalo y pídele a Dios que te limpie, para que seamos una vasija limpia, dispuesta, útil para el Señor, ¿verdad? Así que el Señor nos bendice. El suficiente aceite será para que podamos vivir. Fíjate lo que la palabra de Dios nos dice, hermano, en este pasaje. Dice: vino ella luego y lo contó al varón de Dios, versículo 7, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. La bendición de Dios fue tan suficiente, hermanos, que ella pudo vender ese aceite, pagar la deuda, y aparte quedó lo suficiente para poder vivir
los siguientes días, el siguiente tiempo, ¿verdad? Como nuestro Dios que no solamente, hermanos, le dio para pagar la deuda. O tal vez cualquiera de nosotros pudiéramos pensar, Señor, ayúdame con la mitad y yo busco la... No, Dios le dio para que pagara la deuda y para que tuviera para vivir en el tiempo siguiente. Tenemos un Dios que siempre responde a nuestras peticiones porque Él es poderoso. Tenemos un Dios que siempre suple nuestras necesidades, más de lo que necesitamos nos da. Así que hoy es el buen día para que tú clames a Dios y créelo que Dios te va a dar más de lo que tú necesitas. Así que, ¿a dónde podemos nosotros acudir en momentos difíciles si no es a Dios? Dios, nuestro Dios que sabe resolver cualquier dificultad, pero tenemos que quitar de nosotros el orgullo, la incredulidad y poner una fe grande en nosotros. Que Dios te bendiga grandemente y que tengas un excelente día. Recuerda, soy tu amigo y hermano el pastor Noé Muñiz, de este ministerio Palabra Fiel. Esperamos que sea de bendición. Si te gustó este devocional, pues ponle like ahí donde lo estés escuchando. Si es en Facebook, si es en YouTube, compártelo, suscríbete. Y si es por WhatsApp, compártelo también con alguien más que lo necesita. Recuerda que estamos en nuestra página de Facebook, Pastor Noé Muñiz, en nuestro canal de YouTube, Pastor Noé Muñiz, también en Instagram, Pastor Noé Muñiz, también en WhatsApp. Entonces puedes escucharnos en cualquiera de nuestras estaciones. Y recuerda que nos estaremos escuchando y nos encontraremos cuando nuevamente tengamos una edición más de tu devocional Palabra Fiel. Gracias a Dios por esta palabra y a ti por escucharla.